Hola, hola, mis adorados adictos a las series. Qué emoción tenerlos de vuelta en su rincón seriéfilo favorito. Si son de esos que, como yo, tienen el control remoto como extensión de la mano y el catálogo de plataformas de streaming como su Biblia personal, han llegado al lugar correcto. Hoy, vamos a embarcarnos en una aventura que los llevará directamente a las fascinantes tierras de Turquía, pero sin necesidad de hacer maletas. Prepárense para un maratón épico de series turcas. Sí, esas producciones que nos atrapan con sus tramas intrincadas, nos hacen soltar la carcajada, derramar lágrimas a mares y suspirar con intensidad. Y lo mejor de todo, hoy nos olvidamos de los subtítulos porque vamos a hablar exclusivamente del doblaje al español. Pero antes de sumergirnos en este universo de pasión y drama, si por casualidad aún no se han suscrito a este canal, los invito a que hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo lleno de recomendaciones, análisis profundos, maratones temáticos y mucho más. Les prometo que este es el lugar ideal para descubrir joyas ocultas, revivir clásicos inolvidables y estar al día con las últimas novedades del mundo de las series. Así que únanse a esta gran comunidad de seriéfilos que cada día crece más y más. Ahora sí, con todos a bordo y el cinturón de seguridad ajustado, despegamos hacia el corazón de las telenovelas turcas. Dejemos atrás la rutina, los pendientes y el estrés del día a día, y permitámonos viajar a esos escenarios exóticos donde las historias de amor, venganza, intriga y pasión se entrelazan de maneras tan adictivas. Prepárense para una dosis masiva de emociones porque hoy les traigo un top 10 de series turcas dobladas al español que, les aseguro, los dejarán enganchados desde el primer minuto hasta el último. Comencemos este viaje seriéfilo sin más demora. ****** 1. Amor de contrabando, un torbellino de secretos y pasiones *****. Vamos a empezar esta travesía con una serie que, si aún no la han visto, tienen que agregarla a su lista de pendientes ya mismo. Me refiero a Amor de contrabando, o como la conocen en Turquía, Kara Paraşk. ¡Ay, amigos, qué historia tan atrapante! Aquí nos encontramos con Ömer, un policía que está sumido en la tristeza y el dolor tras la trágica muerte de su prometida, y Elif, una talentosa diseñadora de joyas que, de la noche a la mañana, se ve envuelta en un laberinto familiar oscuro y peligroso. Lo que comienza como una simple investigación policial se transforma en un torbellino de secretos guardados bajo llave, mentiras piadosas y no tan piadosas, pasiones prohibidas que queman como fuego y, por supuesto, una buena dosis de drama que te dejará sin aliento. El doblaje al español de Amor de contrabando es sencillamente impecable. Logra transmitir a la perfección la intensidad de las emociones, el sarcasmo en los diálogos y la tensión que se respira en cada escena. Las voces de los personajes principales encajan a la perfección con sus personalidades, lo que hace que la experiencia sea aún más inmersiva. Las actuaciones, por supuesto, son de otro nivel, especialmente la química palpable entre los protagonistas, que te hará suspirar y emocionarte en cada uno de sus encuentros. Si les gustan las historias con misterio, romance, un toque de acción y giros argumentales inesperados, esta es su serie. Les aseguro que no podrán soltar el control remoto. ***2. Amor en blanco y negro, un contraste de almas ***. Y hablando de historias que te mantienen al borde del asiento, pasamos a una producción que es pura adrenalina. Silla Bellazas, que en español se tradujo como Amor en blanco y negro. Aquí tenemos a Ferhat, un hombre de negocios con un pasado oscuro, un matón sin escrúpulos que vive en las sombras, y Asl, una doctora que es todo lo contrario a él, un faro de luz, bondad y compasión. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando él necesita su ayuda, y ella se ve arrastrada a su mundo peligroso y despiadado. Imaginen la tensión. Amor en blanco y negro es un constante tira y afloja, una lucha épica entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Es una serie que te sumerge en un mundo de contrastes, donde la violencia y el amor, la crueldad y la ternura, se entrelazan de formas sorprendentes. El doblaje al español, una vez más, es una verdadera joya, permitiéndonos apreciar cada matiz de las actuaciones y disfrutar de los diálogos sin perdernos ni un solo detalle. Los actores principales, ¡qué manera de transmitir emociones! Son capaces de hacernos sentir desde el miedo más profundo hasta la alegría más sincera. Prepárense para un viaje emocional muy intenso, porque esta serie no es apta para corazones débiles. Les garantizo que no podrán despegarse de la pantalla hasta el último capítulo.
Asterisco 3. Pájaro madrugador, una dosis de comedia romántica asterisco. Ahora, si lo que están buscando es una propuesta más ligera, pero igual de adictiva, les tengo la recomendación perfecta, Erkencicus, conocida en español como Pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica que les va a derretir el corazón con su frescura, humor y ternura. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, y Khan, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. Sus vidas se cruzan de manera inesperada en este contexto, y bueno, como dice el dicho, el resto es historia. Pájaro madrugador es una serie que te saca una sonrisa en cada capítulo. Está llena de momentos muy divertidos, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Pero no solo se trata de humor, también tiene sus momentos tiernos y románticos que te harán suspirar de amor. La química entre los protagonistas es innegable, y el doblaje al español es simplemente maravilloso, manteniendo la esencia de los personajes y transmitiendo su energía contagiosa. Si quieren desconectar un poco del drama y disfrutar de una historia de amor bonita y divertida, no se pueden perder Pájaro madrugador. Es una inyección de felicidad en cada episodio. Asterisco 4. Llamas a mi puerta, un falso compromiso con chispa asterisco. Siguiendo en la línea de las comedias románticas, pero con un toque un poco diferente, les presento Senkal Kapm, que en español se tradujo como Llamas a mi puerta. Aquí tenemos a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para conseguir una beca. Imaginen la cantidad de situaciones cómicas y románticas que se desatan a partir de esta premisa. Llamas a mi puerta es una serie que te engancha desde el primer capítulo gracias a sus personajes carismáticos, sus diálogos chispeantes y la increíble química entre sus protagonistas. El doblaje al español es excelente, manteniendo el humor y la frescura de la serie. Prepárense para reír, enamorarse y emocionarse con esta historia que los dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Es una serie ideal para ver en pareja o con amigos, les garantizo que pasarán un rato inolvidable. Asterisco 5. Kuzgun, venganza, amor y redención en la misma historia asterisco. Y si hablamos de historias que nos roban el corazón, no podemos dejar de mencionar Kuzgun. Esta serie, que en español mantiene su título original, es una historia de venganza, amor y redención que te atrapará con su carga dramática y sus personajes complejos. Kuzgun es un hombre que regresa a su ciudad natal con la firme intención de saldar cuentas con aquellos que destruyeron a su familia en el pasado. Pero en su camino se cruza Dila, su amor de infancia, quien ahora es una abogada. Kuzgun es una serie muy emotiva, con un guión muy bien elaborado y actuaciones de primera. El doblaje al español te permite conectar con las emociones de los personajes y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Es una serie ideal para aquellos que disfrutan de las historias con un trasfondo dramático, pero con toques de romance y tensión. Les aseguro que no se arrepentirán de darle una oportunidad a esta joya de la televisión turca. Asterisco 6. Kukur, el inframundo turco al descubierto asterisco. Cambiando un poco de género, nos adentramos en una historia que combina intriga, acción y un toque de drama familiar, Kukur. Esta serie, que en español mantiene el mismo nombre, nos sumerge en el mundo de la mafia turca, pero desde un punto de vista muy particular. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur. Cuando un nuevo enemigo amenaza su poder, deberán unirse para proteger su hogar y a los suyos. Kukur es una serie muy intensa, con escenas de acción muy bien coreografiadas, personajes complejos y un guión que te mantiene enganchado de principio a fin. El doblaje al español es excelente y te permite disfrutar de la serie sin perderte ni un solo detalle de las intrincadas tramas y las emocionantes escenas de acción. Si les gusta el género de acción, las historias de familias mafiosas y los ambientes urbanos peligrosos, no se pueden perder Kukur. Asterisco 7. La novia de Estambul, un amor contra viento y marea asterisco. Ahora, volviendo a un terreno un poco más romántico, pero con un toque de drama, les recomiendo Istanbul Yuhelin, conocida en español como La novia de Estambul. Esta serie es una historia de amor que nace entre Süreyya, una joven huérfana y cantante, y Faruk,
un hombre de una familia muy adinerada y tradicional de Bursa. Juntos tendrán que superar muchos obstáculos, entre ellos, las diferencias sociales, los prejuicios familiares y los secretos del pasado. La novia de Estambul es una serie muy emotiva, con personajes muy bien construidos y actuaciones que te tocan el corazón. El doblaje al español es impecable y te permite conectar con las emociones de los personajes de una forma muy profunda. Es una historia de amor que te hará suspirar y llorar al mismo tiempo. Una verdadera montaña rusa de emociones que te mantendrá enganchado hasta el final. Asterisco 8. Amor prohibido, un clásico de la televisión turca asterisco. Y si hablamos de historias de amor prohibido, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, que en español se tradujo como Amor prohibido. Esta serie es un verdadero clásico de la televisión turca y una de las más aclamadas en todo el mundo. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de su marido, y entre ellos surge una atracción irresistible que pondrá en peligro sus vidas y sus destinos. Amor prohibido es una serie llena de intriga, pasión, drama y personajes que te fascinan y te repelen al mismo tiempo. El doblaje al español es magnífico, permitiéndonos apreciar cada detalle de las actuaciones y disfrutar de los diálogos cargados de tensión y emoción. Si les gustan las historias de amores prohibidos, triángulos amorosos y dilemas morales, Amor prohibido es una joya que no se pueden perder. Asterisco 9. El sultán, poder, ambición y pasión en la corte otomana asterisco. Y para los que disfrutan de las historias de época, les tengo una recomendación imperdible. Mutesem YZYL, que en español se conoce como El Sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, a la época del sultán Suleimán el Magnífico, y nos cuenta la historia de su vida, su amor por Hürrem, y las intrigas y luchas de poder que se vivían en la corte. El Sultán es una serie muy ambiciosa, con una producción impecable, un vestuario espectacular y actuaciones de primer nivel. El doblaje al español es excelente y te permite disfrutar de cada detalle de esta historia fascinante que nos muestra un mundo de ambición, pasión, política y poder. Si les gustan las series históricas, los dramas de época y las historias de grandes imperios, El Sultán es una serie que tienen que ver sí o sí. Asterisco 10. Medcezir, un amor imposible en un mundo de contrastes asterisco. Y para cerrar este top 10 con broche de oro, les presento una serie que combina romance, comedia y drama de una manera muy especial, Medcezir. Esta serie, que en español no tiene un título muy diferente, nos cuenta la historia de Yaman, un joven que viene de un barrio humilde y que se ve envuelto en un mundo de lujo y privilegios. Allí conoce a Mira, una chica que pertenece a ese mundo, y entre ellos surge un amor que tendrá que superar muchos obstáculos. Medcezir es una serie que te atrapa desde el primer momento, con personajes muy carismáticos, un guión muy bien escrito y actuaciones que te tocan el corazón. El doblaje al español es excelente y te permite disfrutar de la serie sin perderte ni un solo detalle. Si les gustan las historias de amor con un toque de drama y problemas sociales, no se pueden perder Medcezir. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante universo de las series turcas dobladas al español. Espero que hayan disfrutado de esta selección que preparé con mucho cariño para ustedes. Como pudieron ver, hay series para todos los gustos. Desde comedias románticas que te hacen reír a carcajadas hasta dramas intensos que te dejan sin aliento. Cada una de estas producciones tiene algo especial que la hace única y que te garantiza horas y horas de entretenimiento. Recuerden que muchas de estas series están disponibles en plataformas de streaming como YouTube, así que no tienen excusa para no empezar a verlas hoy mismo. Ahora sí, me despido, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado su próxima serie turca favorita. Me encantaría saber qué les pareció esta selección, así que los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuénteme cuál de estas series les llamó más la atención y si tienen alguna otra recomendación que compartir. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Así que ya lo saben, a maratonear series turcas se ha dicho. Los veo en el próximo vídeo, hasta la próxima.